Bla, 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 bla. Sueños equivocados. Bla, 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 bla. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Oh, la última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Oh, por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Un saludo muy afectuoso a todas y a todos que nos están viendo en su programa La Gotera, que es un programa de humor político que habla sobre temas locales, nacionales y hasta internacionales, pero siempre con un humor político que nos ha caracterizado. Programas que tenemos La Gotera, estamos refiriendo o estamos hablando de temas muy en especial. Este programa, bueno, es un programa muy extraño porque, bueno, finalmente el programa hubiéramos querido que nuestro invitado que hemos anunciado estuviera con nosotros en cuerpo presente, y no está en cuerpo presente porque finalmente estamos hablando de un invitado que partió de este lugar, se fue al Nirvana, se fue al Mictlán, se habrá ido al Olimpo o se habrá ido al cielo, al purgatorio o al infierno. Claro, al infierno los sociólogos seguramente, porque en este caso estamos hablando de un programa dedicado a la memoria del doctor José Luis Blanco Rosas. El doctor José Luis Blanco Rosas, quien el día 27 de mayo cumplió un año de haber abandonado estos espacios terrenales para ocupar otros espacios donde también la sociología tiene que ver y que es el espacio, pues, escatológico. Bueno, ¿quién fue el doctor José Luis Blanco Rosas? Para quienes no saben muy bien con respecto a este tema, vamos a pedirle a Ana Rocha que nos hable un poquito con respecto a aspectos generales del doctor José Luis Blanco Rosas, que es de quien vamos a hablar en este programa. Y a pesar de que estamos en el cabo de año de un hombre amigo de todos nosotros, lo vamos a hacer con alegría, como la alegría que él nos expresaba en su espacio terrenal. Por eso un poquito de música de son cubano que nos gusta a todos. Vamos a escuchar y a partir de ahí la entrevista, los datos de José Luis Blanco Rosas. Música cubana. Musiquita cubana. Los datos de José Luis Blanco Rosas están, les pedimos a Ana Rocha que por favor nos los proporcione. José Luis Blanco Rosas ha sido un científico social de suma trascendencia para la formación y el desarrollo de la Facultad de Sociología del Sistema de Enseñanza Abierta en Veracruz. Formado en la Universidad Veracruzana y la Universidad Iberoamericana, José Luis Blanco fue fundador del Sistema Abierto de la UB, fundador del Colegio de Sociólogos de Veracruz y formador de numerosas generaciones de sociólogos en el Estado. Licenciado en Sociología, obtuvo doctorado como antropólogo social. Formado como un hombre de izquierda, su padre fue el famoso agrarista Sóstenes Blanco, quien fue distinguido miembro del Partido Comunista. Este ímpetu inicial lo hizo militar en el Partido Socialista Mexicano y el PRD en sus inicios. Se apropió de la defensa de proyectos de denuncia social, apoyando el movimiento en contra de Laguna Verde con las Madres Veracruzanas, de la defensa de tierras de campesinos de Soteapán, de la defensa de afectados en el caso Anaversa y en el Movimiento por la Paz. Su actividad de defensa versó no solo en lo político, sino también en lo académico. Con su investigación social, proporcionó herramientas técnicas a los movimientos para la defensa de sus derechos. Poseedor de un extraordinario humor y una risa estrepitante, José Luis Blanco se ha distinguido entre la comunidad universitaria y sociológica de manera divertida y afectuosa, hasta que en el año 27 de mayo del 2011, en un grupo criminal le quitó la vida en su casa de Jalapa. Tras este asesinato, la comunidad académica exigió el esclarecimiento de los acontecimientos, la cual fue aclarada parcialmente.
A un año de la partida de José Luis Blanco, en La Gotera, hacemos una reflexión sobre el doctor Blanco y las condiciones que han pasado a un año de su partida. Pues regresamos después de este desenlace, esa intro con respecto al doctor Jesús Blanco Rosas, que lo estaríamos recordando y que, bueno, si estuviera en carne y hueso, pues la tendríamos acá echando mucho relajo. Pero bueno, en representación del doctor Blanco y en forma de remembranza, tenemos dos exalumnas del doctor Jesús Blanco Rosas, quien es Karen Paulina Cacho Alceda y María Cruz Flores Ubaldo, quienes, bueno, como sociólogas tienen una actividad social sumamente importante en el trabajo con defensa de mujeres en aspectos de género y con grupos vulnerables en la región, desde Fortín hasta Río Blanco. Gracias, Karen, gracias, María Cruz, por estar con nosotros. Quisiera que conversáramos con respecto al doctor Jesús Blanco Rosas, porque no solamente vamos a hablar con respecto a él, sino vamos a hacer una reflexión en relación al asesinato del doctor Blanco, qué es lo que ha pasado durante este tiempo. Pero bueno, como científico social, el doctor Jesús Blanco Rosas, ¿qué podrían decir ustedes? Bueno, era una persona que daba tenía un acervo en cuestión de conocimiento impresionante, ¿no? Para todos los alumnos. Él era una persona muy activa, él era, participaba en muchas asociaciones civiles, le preocupaba mucho la conservación del patrimonio cultural, le preocupaba mucho, histórico y cultural. Le preocupaba mucho también la situación ambiental, pero científicamente él tenía muchos aportes, tenía un conocimiento muy vasto, porque tenía una experiencia en campo, pues muy extensa, sí. Es lo que yo podría decir, ¿no? Sí, así es. Reafirmo lo que mi compañera Karen dice, ¿no? En cuestión a lo ambiental, yo lo conocí por esa parte, tuve algunas prácticas de campo aquí en la región, incluso en Oaxaca, tuvimos una y entonces noto, ¿no? La gran experiencia que tenía el maestro respecto a cómo acoplarse con la comunidad, ¿no? Vaya, tenía... Bueno, ya estamos hablando de Jesús Blanco también como profesor. Ya estamos metiendo ese aspecto de que no solamente como científico social hay una línea que separa, no separa, el científico social también es profesor en su momento. ¿Y hay alguna anécdota, algo en especial que puedan recordar del doctor Blanco? Algo que se pueda contar. Mire, o sea, a mí, bueno, las clases de Blanco siempre eran muy largas. Eso sí te lo puedo decir, pero eran muy divertidas. Blanco tenía una risa que todos podríamos recordar, ¿no? Una risa muy singular. Todas las clases pues eran muy amenas. Yo en lo personal, cuando yo necesitaba o llegué a necesitar de su ayuda, él me tendió la mano. No sé, podías convivir con él en el salón de clases como maestro con el respeto, ¿no? Que se le tiene a un maestro, y podías convivir con él fuera de clases como amigo, ¿no? Le podías hablar, oye Blanco, oye tú, esto, el otro, o sea, él era de una mente abierta, o sea, te daba mucho esa facilidad. Es de los especímenes raros dentro del proceso claro educativo, que sí. Porque los profesores normalmente ponen una barrera sí. y José Luis Blanco pues se volvía pues un todo, o sea, un Sí, papá, sí, sí. un amigo, un maestro. José Luis Blanco era un maestro muy duro en cuestión de exigente, sí, en cuestión del trabajo, del de estudio, porque creía que, o sea, su idea era de que podemos dar más, ¿no? No solo quedarse con eso, con lo que lee, sino que podíamos hacer mucho más por nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay que destacar también eso, su exigencia, vaya, a muchos nos ayudó, porque nos desenvolvemos, o sea, mucho mejor, ¿no? Comprendemos mucho mejor las cosas, entonces creo que es un muy buen punto, digo, que hay que mencionar de él. ¿Tiene algo de conversar de José Luis como luchador social? Porque, bueno, hablamos de él como científico social, como profesor, como ser humano, que ya lo han conversado, pero como luchador social, ¿alguna experiencia que ustedes hayan tenido con él?
Pues mira, nosotros estuvimos viendo con él el proyecto que tiene en Santa Marta, lo estuvo viendo con nosotros, nos compartió. Entonces, para mí, él iba más allá de la preocupación de a lo mejor de lo científico, ¿no? Sino que él también le preocupaba a la gente, le preocupaba que si no tenían que comer, pues sí que carecieran, ¿no? de este aspecto, y en ese proyecto a él le preocupaba mucho la cuestión de lo del maíz transgénico. Él quería resaltar pues lo cultural de nuestro país en cuestión del maíz criollo. Él le preocupaba, esa fue, que yo recuerde, su última preocupación que él tenía, que se cosechara el maíz criollo. Bien, es una preocupación finalmente por un rescate del país, por un rescate del campesino, ¿sí? Sí, otra cosa, él tenía escribía en una página de internet que se llamaba Código Crítico, y ahí él daba a conocer, ¿no? Todas sus puntos de vista. Era una persona muy crítica, él no se quedaba callado. Él luchaba por la gente, ¿no? Él expresaba si había descontento, y también en cuestión, nosotros a veces teníamos problemas también en la cuestión de la escuela, en el CEA, ¿no? Y él agarraba y nos, pues trataba de solucionar nuestros problemas académicos, no nos dejaba a la deriva, ¿no? Se iba a pelear con todo el mundo con tal de salvar o defender los derechos del estudiante. José Luis se distinguió en esta parte del periodismo científico, pero también de denuncia. Gracias a José Luis, yo en lo particular conocí a Regina Martínez, la periodista de Proceso que fue asesinada, y que después de la muerte de Regina en abril del año pasado, del 2012, José Luis estuvo haciendo una serie de denuncias muy amargas, muy fuertes, y que después de esto José Luis es asesinado en su casa. ¿Sabemos por qué fue José Luis asesinado en su casa? Pues hay como muchas incógnitas, ¿no? Ahí creo que la versión que nos dio muchos de los medios de comunicación, no quedamos conformes. Creo que incluso lo final que quedó, ¿no? Que podía ser un familiar, no es el castigo que el doctor Blanco merecía, no sé. Pues fue un familiar, ¿no? O sea, fue una persona allegada, que eso es lo más triste. Yo lo sentí como, José Luis Blanco tenía muchísimo que dar todavía a la comunidad. Yo sentí que fue como un arrebato, no fue justo la manera, o sea, muchas personas sentimos indignación de la manera en la que fue su muerte, o sea, no merecía él morir de esa manera, ¿no? Yo en lo personal sí sentí mucha rabia, mucha indignación, porque Blanco tenía todavía muchísimo que brindar a la comunidad. Bien, vamos a hablar con respecto a este aspecto que no nos ha quedado de la conformidad de la comunidad científica y sociológica y académica y universitaria, con respecto a qué pasó después de un año el asesinato del doctor José Luis Blanco Rosas, si realmente están pagando los que tuvieron que ver y si hay otros que tienen que ver que no están visibles, pero eso lo vamos a conversar después de nuestro corte comercial. Regresamos, estamos en La Gotera. La última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado.